Buenos días, hermanos. Quería invitarlos que si puedan ir conmigo al capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Vamos a estar leyendo desde el versículo 42 y vamos a leer hasta el versículo 8 del capítulo 16. Feliz domingo de resurrección. Es un placer estar con ustedes una vez más. Nosotros estamos en el templo y hemos grabado este mensaje y quiero decirles que contento de que podemos comunicarnos con ustedes, de que podemos transmitir los mensajes a través de este medio y rogándole a Dios que un día pronto podemos estar reunidos en el templo una vez más, pero mientras tanto debemos respetar las direcciones de las autoridades acerca de no reunirnos para protegernos los unos a los otros de esta enfermedad, de este virus. Pero desde el templo, si puedo decirlo así, hacia ustedes un abrazo al celebrar este domingo de resurrección. Así que el Señor vive y eso es lo que estamos celebrando hoy. El Señor resucitó, Él está vivo, está sentado a la derecha del Padre y nosotros celebramos a ese Dios y celebramos el hecho de que Él resucitó, y porque Él resucitó, algún día nosotros vamos a resucitar también. Así que antes de empezar quería desearles a todos, amigos y hermanos, un feliz día de resurrección. Vamos a ir al capítulo 15 de Marcos, el Evangelio de Marcos, y yo le voy a leer del versículo 42 hasta el versículo 8 del capítulo 16 para empezar, luego una oración y luego el mensaje de hoy de Domingo de Resurrección, el cual el título es que Jesús resucitó de la muerte tal como dijo. Jesús resucitó de la muerte tal como dijo. Entonces, Marcos 15, 42 hasta el capítulo 16, el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Y hoy, esta mañana, le voy a leer en la Reina Valera del 1960. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Padre, gracias, Señor, por
tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor por nosotros, Señor, al revelarte, Señor, a través de tu santa palabra, Señor, y a través de ella, Señor, darnos vida, Señor, darnos un conocimiento de quién tú eres, darnos, Señor, el conocimiento de cómo tener vida en abundancia aquí en este mundo, Señor, y cómo llegar también al cielo, Señor, y ir a estar en tu presencia para siempre. Gracias, Señor, porque nuestro Señor está vivo, Señor. Él resucitó, Señor, y porque Él resucitó como primicia de la resurrección, Señor, todos los creyentes tenemos la esperanza también de algún día también ser resucitados, Señor. Gracias por esa esperanza, gracias por salvarnos. Gracias, Señor, porque tú no solamente fuiste a la cruz del Calvario, Señor, como sacrificio digno de Dios, sino que también, Señor, tú lo resucitaste para darnos la esperanza, Señor, de la vida eterna, Señor, y de un cuerpo glorificado. Bendice este tiempo, Señor, que seas tú, Señor, quien lo dirija, Padre, y que tu palabra, Señor, lleve a cabo sus propósitos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Sin la resurrección, quería compartirle unas escrituras para empezar. Sin la resurrección no es vencido el pecado y la muerte. Romanos 4:25 dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Sin la resurrección no servimos a un Dios vivo. Miren mis manos, dice Lucas 24:39, y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Sin la resurrección nuestra fe está vacía. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Jesús resucitó de la muerte tal como lo dijo. De hecho, sin la resurrección, la fe cristiana está vacía. La resurrección es el amén de Dios Padre al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Como hablamos la semana pasada o este viernes pasado, estuvimos conmemorando Viernes Santo, donde el Señor muere, ¿verdad? Y interesantemente vi un letrero que me llamó la atención esta mañana, que decía que viernes de violencia, sábado de silencio, pero domingo de triunfo. Amén. Porque Él resucitó de la muerte y nuestro Señor vive. Y la palabra de nuevo dice que porque Él resucitó, todos los cristianos tenemos la esperanza de que algún día vamos a resucitar también y que vamos a tener un cuerpo glorificado, igual que el Señor. Aleluya. Pero me gustaría, gloria a Dios por eso, me gustaría que fuéramos esta mañana a ese domingo, a ese primer domingo de resurrección, de acuerdo a lo que escribió Marcos, y examinemos cómo sabemos que Jesucristo resucitó de la muerte tal como dijo. Primero que todo, quería decirles que la Biblia no solamente es un libro espiritual, no es la revelación solamente de Dios, sino que es un libro histórico. Y por eso la resurrección es un hecho histórico. Está escrito en la Biblia. Hay más evidencia para la Biblia que para muchos libros que las personas han escrito históricos. Entonces, con certeza podemos decir de que este libro contiene los hechos históricos de la resurrección del Señor. Y hoy vamos a mirar de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Marcos. Así que, ¿cómo sabemos que Jesucristo resucitó de la muerte tal como dijo? Quería presentarle hoy 4 verdades
acerca de cómo sabemos, ¿verdad?, que Jesucristo resucitó de la muerte tal como dijo. Primero, las mujeres fueron a la tumba. Las mujeres fueron a la tumba. El viernes le había reportado que las mujeres estaban en la tumba del Señor. Ellas lo siguieron desde Galilea y estuvieron con Él el día que Él fue crucificado. No querían estar cerca y lo siguieron de lejos, porque el dolor, le causaba mucho dolor ver lo que le estaban haciendo a su Señor. Y ellas miraron el lugar donde pusieron al Señor, ellas vieron cuando lo sepultaron, pero miren que también vienen el domingo, cuando Él resucita. Y dice la palabra en el versículo 16, que cuando pasó el versículo 1 del capítulo 16, dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. El día de reposo terminaba al atardecer del sábado y solamente después las mujeres podían salir a comprar especias. Antes de eso era prohibido por las leyes judías. Los judíos no embalsamaban a sus muertos, pero sí lo ungían con especies aromáticas cuando morían. Lucas 23:56 dice que luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas, las mujeres, y perfumes. Entonces descansaron el sábado, conforme al mandamiento de la ley. Para ungirle sugiere que las mujeres no pensaban que Él iba a resucitar. Pero Jesús se lo dijo en varias ocasiones a los discípulos. Por ejemplo, Marcos 8:31 dice: luego comenzó a enseñarles, hablando del Señor: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Marcos 9:31 también dice: porque estaba instruyendo a los discípulos, les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Aleluya. Marcos 10:34 también dice: se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Fue una enseñanza que no debería de cogerle de sorpresa a los discípulos, ni tampoco a las mujeres, pero ellos no creyeron. Y por eso las mujeres van a ungirle, pensando que todavía el Señor estaba muerto. Pero gloria a Dios, el Señor lo había resucitado. Y dice el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Juan 20:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. El primer día de la semana se refiere al domingo. El Señor resucitó el domingo. Y luego ese día es llamado el Día del Señor. Y por eso, por tradición, hermanos, nosotros celebramos el Señor Jesucristo el domingo. ¿Por qué? Porque es el día de nuestra redención. Es el día de nuestra liberación del pecado. Y Dios escogió el domingo, el primer día de la semana, para levantarlo de los muertos, ¿verdad? En Juan 20 dice que todavía estaba oscuro cuando María fue al sepulcro. Es posible que salieron las mujeres y los discípulos cuando estaba oscuro y que llegaron al sepulcro ya salido el sol. El versículo 3 dice que las mujeres decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Las mujeres venían preguntándose quién le iba a quitar la gran piedra puesta a la entrada del sepulcro. Esta conversación solo se ve en el Evangelio de Marcos, no se ve en los otros. Las mujeres no sabían que el sábado los guardias romanos sellaron la tumba y se quedaron para
para no permitir que alguien entrara, los líderes judíos pidieron al gobierno romano, y esto está explicado en Mateo 27, 62 al 66. Los líderes judíos pidieron que pusieran un guardia en la tumba. ¿Por qué? Por esto, dice Mateo 27, 62 al 66. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Versículo 64 de Mateo 27 dice, por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. 65 dice, llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Las mujeres no sabían esto. Cuando ellas vinieron al sepulcro. El versículo 4 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Las mujeres se dieron cuenta de que lo que les preocupaba ya estaba resuelto. Y me pregunto si a veces nosotros mismos nos preocupamos que ya Dios ha resuelto. Es posible que el Señor ya le ha dado la solución a los doctores que están en este momento buscando una solución para esta enfermedad, para este virus. Y yo he sentido, hermano, la responsabilidad de orarle a Dios y pedirle a Dios misericordia y que nos enseñe esto que nos preocupa, ¿verdad? Una solución a este virus que estamos, en este momento estamos peleando, estamos luchando. Pero estas mujeres estaban preocupadas por la piedra que cubría el sepulcro. Y cuando llegaron, problemas resueltos. La piedra fue removida por un ángel. La piedra fue removida por un ángel. Mateo 28, 2 dice, sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Problema resuelto por Dios. Segunda idea o verdad de cómo sabemos que Jesucristo resucitó de los muertos. Segundo, el ángel se le aparece a las mujeres. El ángel se le aparece a las mujeres. El versículo 5 dice, y cuando entraron las mujeres en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y las mujeres se espantaron. Las mujeres entran y ven a un ángel sentado vestido de una ropa blanca. Naturalmente las mujeres se espantaron, ¿verdad? Marcos no dice que es un ángel, pero cuando vemos en la palabra a una persona vestida de una ropa blanca, inmediatamente sabemos que es un ángel. La tumba estaba dividida en 2 partes en esta cueva, ¿verdad? Y la separaba una pequeña puerta. Y el versículo 6 dice esto, mas el ángel les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. A mí siempre me da gracia cuando en la Biblia se aparece un ángel y dice a las personas, no se asusten. Porque imagínense, estaban vestidos de ropa blanca resplandeciente. En la tradición dice que son altos y están en lugares, ¿verdad?, que uno no lo espera. Y como un ser humano no se va a asustar. Y las mujeres se asustan, ¿verdad?
Ellas normalmente se asustan. Pero mire lo que le dice el ángel. El ángel le dice: ustedes no entraron a la tumba equivocada. Ustedes no entraron a la tumba equivocada. Buscáis a Jesús Nazareno. Y le dice: el que fue crucificado. Y luego le dicen las noticias mejores, ¿verdad? Ha resucitado. No está aquí. Y luego la invitan a mirar el lugar donde ella sabía que lo habían puesto. Y le dice: no está aquí, miren. La invitan. El ángel se le aparece a las mujeres como son los ángeles, mensajeros del Señor. Mensajeros para que las personas se salven. Y este ángel le aclara a las mujeres una de las verdades más significantes de la fe cristiana. La resurrección de Jesús es una de las verdades centrales de la fe cristiana. De hecho, 1 Corintios 15:4 dice que fue sepultado, hablando de Jesús, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Según las Escrituras. Los líderes judíos no negaron la realidad de la tumba vacía, pero sí crearon la historia de que los discípulos habían robado el cuerpo. Una historia ridícula. Que los discípulos habían robado el cuerpo es una de las teorías acerca de la resurrección. Pero mira lo que dice en Mateo 28, 11 al 15. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se le había instruido. Dice Mateo 28, 15. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se le había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Entonces, los judíos crearon esta versión. Ridículo, hermanos. Ridículos. Quería preguntarles si ustedes sabían la penalidad para un soldado romano que se durmiera. Muerte. Era muerte. Era imposible que estos guardias se quedaran dormidos. Aparte de eso, los discípulos tenían miedo, hermanos. Los discípulos tenían miedo. Juan 20, 19 dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estamos hablando del domingo de resurrección, el primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada. ¿Por qué? Por temor a los judíos. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Esa tarde, el domingo, hermanos, el domingo de resurrección, el Señor se le aparece a los discípulos. Pero escuchen de nuevo como dice: estaban a puerta cerrada. Por temor, hermano, por temor a los judíos. Y el Señor es tan maravilloso, dice la palabra, que Él entró, cuerpo ya glorificado, entra a pesar de que la puerta está cerrada. Amén. Y se pone en medio de ellos. ¿Y qué es lo que más necesitaban ellos oír en ese momento, aparte de verlo? Los saludó y le dice: la paz sea con ustedes. Los discípulos no querían nada que ver con robarse el cuerpo, porque ellos estaban temorosos. Ellos estaban pensando que lo que le sucedió a su Señor le iba a pasar a ellos mismos también. Y se asustaron y se escondieron. Aparte de que estaban temerosos, hermanos, estaban dudosos también. Estaban dudosos. Miren lo que dice Marcos 16:11. Lo que dice Marcos 16:11.
Pero ellos, hablando acerca de los discípulos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, las mujeres, no lo creyeron. No lo creyeron. No solamente ellos tenían miedo, sino que estaban llenos de dudas. Marcos 16:13 también dice, estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Entonces, ¿cómo los discípulos iban a ir a coger el cuerpo del Señor, a robárselo? Ellos estaban temerosos y estaban dudosos también, hermano. Pero gloria a Dios que el Señor es misericordioso y Él sabe lo que cada uno necesitamos. Tercero, el ángel envía a las mujeres a los discípulos. El ángel envía a las mujeres a los discípulos. Miren lo que dice el versículo 7. Pero id, decí a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. El ángel les dice a las mujeres lo que Jesús le había dicho a sus discípulos antes. De hecho, en Marcos 14:28 dice, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. El capítulo 14, versículo 28, Jesucristo hablándole a los discípulos, después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pero los discípulos no le creen a las mujeres. Los discípulos no lo creen hasta que Jesús mismo se le aparece. Y Jesús se aparece a los discípulos varias veces. De hecho, en Lucas, el capítulo 24, Lucas 24, del versículo 13 al 32, me gustaría leerles este pasaje acerca de una de las veces que Jesús se le aparece a los discípulos. Lucas 24, 13 al 32 dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor pregunta. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos el Señor. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista.
y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? El Señor está con estos discípulos caminando, y cuando ellos se dan cuenta que Él es Él, desaparece. Pero miren lo que dice, miren lo que dice también Juan 20, 19 al 31. Otra prueba de que el Señor se apareció a los discípulos. Juan 10, está aquí. Juan 20, 19 al 31 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estamos hablando del domingo todavía, hermanos. Ya se le ha aparecido varias veces a los discípulos, a las mujeres, a la tumba. Ahora estamos en la noche. Tremendo día. Por eso este es el día del Señor, el domingo, ¿verdad? Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. En realidad, en ese momento los discípulos no reciben el Espíritu Santo, pero es una promesa de lo que va a suceder en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Pero le dice eso y se le presenta delante de ellos. Versículo 23 dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, versículo 24, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Tomás dice, él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso es lo que dice Tomás. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas de nuevo, y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Hermanos, esto fue el mismo domingo. Amén. El domingo de resurrección. Gloria a Dios. Pero miren lo que dice el versículo 7, dice: y a Pedro. Ustedes se acuerdan que Pedro había negado al Señor. Ustedes se acuerdan que Pedro lo negó 3 veces. Y Pedro, me imagino que estaba triste, que estaba acongojado. Y miren cuando le dice el mensaje, el ángel a las mujeres, el versículo 7 de nuevo, dice: pero ir a sus discípulos y a Pedro. ¿No es maravilloso el Señor? Amén. ¿No es maravilloso el Señor? Parece un mensaje de esperanza y perdón a Pedro. Parece un mensaje de que yo te escogí y tú vas a ser el hombre que vas a seguir de todos modos. ¿No nos da esperanza a nosotros también, hermanos, que nosotros servimos un Dios de perdón? Nosotros servimos un Dios de restauración. Nosotros seguimos un Dios de primera, segunda y terceras oportunidades, hermano. Y es exactamente lo que demuestra el Señor aquí a través de el ángel diciendo: y a Pedro. No tenía que decirle a Pedro. No tenía que invitarlo. Pero él le dice: tú también vienes conmigo. En el versículo 7. Los discípulos deciden ir a Galilea solamente después que Jesús se le aparece. Así somos, hermanos.
Así somos, ¿verdad? El mar se abre y el Señor hace milagros en nuestras vidas. Y nosotros cuando vienen los problemas, dudamos. Y necesitamos, ¿verdad? Reconocer que el Señor, que servimos está vivo. Que Él no solamente resucitó un domingo como hoy, sino que está sentado a la derecha del Padre y que vive para interceder por nosotros. Que en este momento está diciendo, estén apegados a mí. Estén pegados a mí en este momento de angustia. Yo conozco la solución a estos problemas. Yo me voy a glorificar aún a través de esta crisis mundial. En este momento hay personas que están viniendo a mis pies. En este momento hay personas que están orando que nunca me habían orado. Yo estoy vivo, dice el Señor, intercediendo para nosotros los creyentes. Compórtense como creyentes, dice el Señor Jesús, en este momento de crisis. Yo estoy sentado a la derecha del Padre, yo tengo esto bajo control, yo estoy vivo. Y eso es la idea, hermano, de que el Señor resucitó ese primer domingo de resurrección. Y finalmente, las mujeres se van corriendo a avisar a los discípulos. Las mujeres se van corriendo a avisar a los discípulos. Dice el versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Las mujeres salen asustadas y emocionadas al mismo tiempo. Y es un tema que corre, hermanos, en el Evangelio de Marcos. Es un tema que corre en todo el Evangelio de Marcos. Esto es otra predicación, pero hay mucha emoción en este Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Es donde se termina el Evangelio, pero termina de esa forma, termina de una manera emocionante acerca de lo que el Señor ha hecho al resucitar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Dios que nos debe de dar emoción, a un Dios que es digno de reverencia, el Dios que está vivo, ¿verdad? Las mujeres salen asustadas y emocionadas, pero luego anuncian la noticia de la resurrección y anuncian que Dios está vivo a los discípulos y también a nosotros por extensión. Jesús resucitó de la muerte tal como lo dijo. ¿Lo crees? Amén. Es mi oración que sí. Y que a través de poner tu confianza y a través de que tú puedas poner tu confianza en Él, tú también puedes ser perdonado tus pecados y llegar a tener vida eterna y algún día resucitar junto con Él. ¿Por qué no oramos, hermanos, para terminar este tiempo? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde podemos escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor, nos enseña acerca de que tú eres Dios, Señor, y que tú eres el Dios vivo, el Dios que venció la muerte, el Dios que venció el pecado, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a confiar completamente en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú estás vivo, Señor, y que tú reinas aún en este momento, Señor. Padre, te pido una vez más por personas que son afectadas, Señor, por este virus, Señor, el coronavirus. Te pido, Señor, por las personas que están peleando, Señor, con la enfermedad, que están cuidando de enfermos, Señor, por los doctores, Señor, por las enfermeras, por las personas que están peleando, Señor, en las ambulancias, Señor, que están cuidando de personas. Te pido, Señor, que tú le des fortaleza. Señor, te pido que tú los protejas, Señor, que tú protejas a ellos y a sus familias, Señor. Padre, y una vez más te pido misericordia, Señor, y que tú nos ayudes a no solamente combatir este virus, Señor, sino a vencerlo. Padre, nosotros tenemos fe de que tú conoces la solución, de que tú sabes la medicina, la vacuna, Señor. Pero, Señor, te pedimos misericordia para que tú le enseñes a los líderes, a los doctores, a las personas que están investigando esta enfermedad. Y que seas tú, Señor, que sea glorificado al tú revelártele, Señor, y darle la solución.
Padre, celebramos el hecho de que tú estás vivo, Señor. Señor Jesús, tú resucitaste, Señor, lo creemos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a vivir de esa manera. Gracias, Señor, porque tú estás sentado a la derecha del Padre. Y tú eres un Dios vivo, Señor. Y porque tú vives, nosotros también vivimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Cristo vive. Gloria a Dios.